Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer podcast de Almia Consulting Group. Esta es una iniciativa que hemos venido pensando hace mucho tiempo y pues dándole la bienvenida a todos, les contamos un poquito de qué se trata. Es un espacio donde invitamos a emprendedores, personas conocidas por nosotros que creemos que tienen una historia muy chévere para contar y que después servirá a muchas personas de inspiración para dar sus proyectos adelante. El día de hoy está con nosotros Andrés Arango, un muy cercano amigo mío. Lo considero uno de mis mentores, de las personas que me ha ayudado a mí en muchos aspectos de la vida. Entonces, súper agradecido, Andrés, de que hayas aceptado la invitación. No, viejo Santiago, el privilegio es mío de poder estar en el primer podcast de Almia y sobre todo pues que me hayas invitado a vos, también una persona que admiro y que considero uno de mis amigos en la vida. Muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente. Bueno, para introducir un poco, Andrés es ingeniero industrial de la Universidad del Valle, estudiamos en la misma universidad. Tiene experiencia ya varios años en la industria logística, en las áreas de calidad, ha trabajado en empresas multinacionales a nivel regional. Tiene mucha experiencia avanzada con, por ejemplo, Microsoft Excel, que nos va a contar un poquito más adelante sobre sus emprendimientos, tienen que ver mucho con eso. Y pues como siempre, Andrés, para mí ha demostrado unas altas habilidades de interrelacionarse con las personas y yo creo que eso ha sido un factor pues, fundamental y que yo destaco mucho de Andrés. Adicionalmente, pues Andrés trabaja actualmente en el Ingenio Providencia, ¿es Andrés? Sí, sí, exacto, Ingenio Providencia. Ingenio Providencia. Ha trabajado en LG Corporation, por ejemplo, también conocida como Pantos, empresas como DHL Express en el exterior. Ha hecho intercambios también en el extranjero. Ha trabajado en empresas de logística. Entonces, pues yo creo que Andrés cuenta con un perfil muy chévere, muy bacano, que pues si todos los que estén interesados lo pueden encontrar en LinkedIn como Andrés Arango. Y pues nada, arranquemos, Andrés, y si querés con la primera pregunta, que estas preguntas que te voy a hacer pues nos van a ayudar a guiar un poquito la conversación. Son Sí, sí, basadas de un libro que se llama Tribe of Mentors, o como Tribu de Mentores, de Tim Harris. sí. Eh, y pues la idea es que igual tengamos una conversación y pues, a la gente le pueda servir las respuestas y toda la charla que tengamos. ¿Listo? Listo, Santiago, de una. De una. Bueno, Andrés, contame, eh, ¿cuál es el libro que de pronto has regalado más o cuáles son los libros o vos crees que te han impactado más en tu vida hasta ahora? Pues Santiago, te cuento que sí, efectivamente hay varios libros que siempre los tengo presentes para regalar y, y hay otros que siempre, digamos, los tengo presentes como los que más me han impactado. Y el que lo recomiende depende mucho de quién y por qué eh, se lo... Compa, Dale, bueno, dale, espérate. dale. Allá, bueno. Depende mucho de quién y de quién me lo pida y de quién, de con quién esté hablando y por qué. ¿Listo? Resulta que la mayoría de las veces las personas cuando hablan con uno le comentan sus problemas, sus situaciones y de acuerdo a mi experiencia con algunos libros que me han ayudado, pues yo aprovecho y les regalo, pues, o les recomiendo estos libros para que los apliquen también en sus vidas. Uno de ellos, el que más recomiendo, es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Es un libro excelente que habla sobre temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de cómo llegarle a las personas. Entonces, siempre es un libro que se lo recomienda a las personas líderes, sobre todo en el mundo empresarial, donde constantemente pues tenemos que interactuar con muchas personas y necesitamos
influenciar para lograr nuestros objetivos. Entonces es un libro que recomiendo mucho desde lo profesional. Y hay otro libro que recomiendo mucho que se llama Tus Zonas Mágicas de Wayne Dyer, que ese libro es más desde lo espiritual, ¿sí? Desde la metafísica. Entonces es un libro que ayuda como a sanar, a descubrir el poder que hay en los pensamientos, en las intenciones. Entonces, digamos que son los dos libros que más recomiendo y considero que también me han influenciado. Sí, yo me acuerdo mucho, Andrés, que vos me contabas tus anécdotas cuando trabajabas en la empresa Diamante, ¿no? Que eras el Sí, sí, jefe de sí. operaciones y pues me acuerdo mucho de esas anécdotas porque eran muchas personas que dependían de vos, ¿cierto? Sí, Y que a vos te tocaba tener una interacción muy cercana con muchísimas personas que trabajan en este gremio de la limpieza y todo esto. ¿Y cómo te ajá. enriqueció el haber tenido esa experiencia allá, ¿no? ¿Nos puedes contar un Sí, poquito sí, sobre claro, eso? te cuento, por ejemplo, una de las anécdotas que tuve, yo trabajaba con clientes de diferentes sectores de la industria, sector hospitalario, centros comerciales, instituciones muy grandes como universidades. Y por lo general, en estos lugares, las personas encargadas de los servicios de aseo, pues son también los encargados de liderar las cuestiones de seguridad y por lo general eran exmilitares, personas con un ego muy fuerte, con un carácter fuerte también, y son personas que hay que saberlas tratar, porque si no, pues te las vas a echar eh, en contra, ¿listo? Entonces yo me acuerdo que tenía el caso de un ex militar en un gran centro comercial y es una persona de un temperamento muy fuerte, del nivel de que él para comunicar algo lo hacía incluso dando golpes. O sea, él decía, le quería inculcar sentido de pertenencia a la gente por unos muros, entonces le pegaba una palmada al muro, ¿sí me hago entender? Pues Ajá. sin ir a causar pues ya daños en la infraestructura, pero sí quería mostrar como esa pasión, ese sentido de pertenencia de esa manera. Era una persona de un carácter muy fuerte y fíjate que al principio yo no podía entrarle, ¿sí me entendés? Ujú. El señor, nada de lo que yo hacía como que le gustaba, eh, o siempre me ponía problemas, me exigía más, que eso está bien, ¿sí? Pero yo siempre preguntándome era, ¿cómo lograr que esa persona eh, pudiera estar satisfecha o pudiera ser un aliado mío en el trabajo? Y apliqué uno de los principios básicos que se plantean en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y es escuchar. Escuchar es una de las herramientas más fuertes que uno puede tener como líder y como persona en cualquier relación. Y me di cuenta que él vivía orgulloso de su pasado como militar. ¿Sí? O sea, siempre que hablaba con él me contaba historias, que había estado en el Sinaí, que había comandado un batallón, bueno, cantidad de historias. Entonces me di cuenta pues que había que despertarle ese orgullo, alimentarle un poco el ego, ¿sí? En el sentido positivo y con una, una estrategia sencilla me gané, digamos, a esta persona y fue empezarle a decir coronel, ¿sí? Entonces Mm. yo le empecé a decir así y ese señor automáticamente cambió de actitud conmigo, ¿sí me hago Mm. entender? Cambió de Sí. actitud, de ahí en adelante fue un aliado para mí en el trabajo, entonces esa es una de las experiencias pues que considero importantes en este gremio pues de lo empresarial y, y para todos los emprendedores pues es vital aprender a escuchar. Entonces, Sí, sí, así es, sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, Andrés, y ya pasando de los libros, hay otra pregunta bien chévere que dice, por ejemplo, ¿cómo el fracaso
o un fracaso aparente, no necesariamente fracaso, te ha preparado para un éxito posterior. Es decir, si consideras que alguna vez hayas fracasado, te haya servido como una preparación para más adelante hacer las cosas mucho mejor Eso. y salir exitoso. Bueno, sí, bueno. Primero que todo, pues aclararle a todos los oyentes que la palabra fracaso como tal es concebida de pronto de una manera que, que no es la correcta. ¿Sí? Muchas personas piensan que el fracaso es pues ya lo último, el punto más bajo al que uno puede caer, pero es de aclarar que una cosa es el fracaso y otra cosa es ser fracasado, ¿no? Todos tenemos Ujú. tropiezos en la vida, pero pues lo importante es no quedarse allí, ¿listo? Entonces, sí, te cuento que en la vida, pues como a todo el mundo, me han pasado situaciones en las que no he logrado mis objetivos, por decirlo de esa manera, Ujú. pero que posteriormente me doy cuenta que pasó por algo que era mejor o porque algo tenía que aprender. ¿Listo? Ujú. Entonces, por ejemplo, una de las que más me marcaron fue el momento de hacer mi proyecto de grado en la universidad. Recuerdo que hasta por esos días yo te comentaba, te hice cuenta que eh, sufrí mucho pudiendo desarrollar el proyecto de grado porque no me daba el tiempo, trabajaba, tenía práctica, hacía IESEC. eh, y bueno, resulta que peleé con mi compañero, nos separamos y me tocó pues hacer mi proyecto de grado solo, terminarlo solo, con un sacrificio enorme porque todo lo que no había hecho en la mayoría del tiempo me tocó hacerlo en un tiempo muy reducido y, y pues esa experiencia me sirvió mucho para aprender primero pues el valor de saber aprovechar el tiempo, saber aprovechar el tiempo. Segundo, a pesar de que ya había cometido un error en el aprovechamiento del tiempo, en la distribución que hacía de mi tiempo, a pesar del reto tan grande que tenía, pues pude lograrlo en ese tiempo reducido con un sacrificio enorme. Hubo momentos en que pensé que no iba a poder, pero fíjate que el poder de la intención y las acciones pequeñas, yo cada vez que tenía una idea nueva, si fuera la madrugada, a cualquier hora, yo me paraba de la cama y seguía trabajándole al proyecto y cuando menos pensé, pues ya lo tenía casi listo. Digamos que fue en medio de todo el caos que se generó, hubo cosas muy valiosas de autodescubrimiento, de saber que yo podía hacerlo, del valor de las cosas pequeñas y el sacrificio. Entonces, a pesar pues de todo, lo considero que fue una buena experiencia. Después de eso, pues mi mentalidad ya cambió, como pensar que estaba para cosas grandes, porque eso era un reto muy grande que tenía, quizá el más grande hasta ese momento y lo pude lograr. Entonces de ahí yo pensé, bueno, si yo pude con esto, ya en adelante nada me va a quedar grande en la vida. Y pues ahí vamos. En parte también eso se conecta más adelante cuando hablemos, Andrés, de tu empresa y de tus proyectos de emprendimiento, seguramente se Total, conecta, ¿no? Cuando uno totalmente, mira, como decía Steve Jobs, que decía que hay que mirar los puntos se conectan mirando hacia atrás, ¿no? En retrospectiva. totalmente, totalmente. Entonces, súper importante. Y eso que mencionaba ahorita, porque he tenido pues experiencias muy similares, que es como donde, en esos momentos donde de tu vida, donde vos te pones al límite, ¿no? Que Exacto, estás, y en esos momentos yo creo que es muy bacano porque son momentos en donde vos experimentás como una adrenalina muy alta, ¿cierto? Porque estás al límite, pero al mismo tiempo es una zona en donde vos creces, ¿no? Te das sí, cuenta como del potencial que tenés, a donde puedes llegar. Entonces, esos momentos donde uno está al límite son como esos momentos también donde uno más aprende a valorarlas de otra manera diferente. sí, tenés toda la razón. Algo que mencionas allí, que también lo aprendí en los libros de Wayne Dyer, es que el mayor crecimiento del ser humano se produce en lo desconocido y en los límites.
Entonces, importante eso que Total, mencionas. totalmente de acuerdo. Súper. Bueno, siguiente pregunta, Andrés. ¿Cuál crees vos que ha sido una de las mejores inversiones que has hecho en tu vida? Puede ser en dinero o en tiempo, que vos digas, pucha, valió la pena esto que invertí aquí porque al final los resultados pues Ok, pagaron, lo pagaron. listo, vale. Esto va muy amarrado a mis creencias, lo que te voy a contar a continuación, y es lo Ujú, siguiente. Como vos sabes, yo viví un tiempo en Miami por una pasantía que fui a hacer allá. ujú, Fueron casi 2 años en los que pude lograr muchos sueños que tenía y tener un estilo de vida soñado, más que lo que yo había soñado. Y estando yo allá, muchas veces en la playa, yo me despertaba a las 4 de la mañana y me iba a ver el amanecer y yo me preguntaba qué había hecho para merecer eso que estaba viviendo. ujú, Entonces me ponía a pensar hacia atrás en mi vida y precisamente lo que pensaba era que eso era recompensa o resultado de todo lo que yo había dado anteriormente. ¿Sí me hago ujú, entender? Y cuando te digo lo que había dado anteriormente, me refiero es a la actitud de dar, ¿sí? Yo soy de los fieles creyentes que cuando uno da, recibe multiplicado. ujú, Y para los que no saben, pues yo gran parte de mi carrera universitaria trabajé como voluntario ayudando diferentes comunidades vulnerables aquí en Colombia y en otros países. Y no solamente, digamos, eh, como parte de proyectos, ¿sí me hago entender? Sino que mi actitud es de siempre tratar de ayudar a las personas, así sea en el acto más simple del día como es un saludo, ¿sí? ¿Cómo uno le puede cambiar la actitud o el día a una persona saludándola de buena manera? ¿Cuántas personas se le acercan a uno en el día a contarle los problemas, a pedirle ayuda, un favor? Y siempre uno teniendo la actitud de dar, ¿sí? Está contribuyendo a que esas personas estén mejor y sin esperar nada a cambio, el universo te va a multiplicar eso, es lo que yo pienso. Entonces, una de las inversiones más grandes que yo pienso que he hecho en la vida es donar mi tiempo para ayudar a otras personas. Eso es ujú. lo que pienso al respecto. Y lo viste reflejado como en los resultados que, o sea, a ver, puede tener esa experiencia ya en Miami, ¿no? Que me parece a mí súper importante, porque aquí, pues, de paso aprovechamos y le contamos a todas las personas, pues, dónde nos conocimos con Andrés. Conocimos por ahí que en el 2013, yo le pongo 2012, 2013, Sí, sí, y yo me acuerdo mucho porque fue cuando yo estaba trabajando allá en la universidad. Vos también estabas trabajando en la misma oficina, pero yo era exacto. como becario, ¿no? ¿Cómo le dicen? Monitor y estas Y yo cosas. era el monitor. Ajá. Y entonces ahí encontramos pues como cierta afinidad en términos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de había un congreso que queríamos hacer porque nos comparábamos mucho con otras universidades, ¿no? Sí, Con ITESI, sí, con Javeriana, y decíamos, no, es que en las otras universidades hacen de todo y aquí nosotros no hacemos nada respecto al liderazgo. Entonces me acuerdo mucho que con Andrés nos conocimos y la primera iniciativa que tuvimos fue la de crear un congreso que se sí, llamaba Ser Líder en ese momento, en el 2012 me acuerdo mucho, y traer sí, sí. invitados de donde nunca nos imagináramos. Y yo Exacto. me acuerdo que fue tan chévere porque cuando terminamos haciendo el agenda, venía, nosotros invitamos en Sí, esa época a Rodrigo Varela, que era un profesor, todavía sigue siendo un profesor eminente pues, de aquí del sí, sí. suroccidente de Colombia. Traímos a Oscar Ayala, que era un profesional súper exitoso en multinacionales. Trajimos ¿te acordás, Andrés, de este man de Finlandia? Nos lo trajimos de Nokia. Sí, sí, exacto, me acuerdo. Se Sí, me llama acuerdo que de apellido Hurtado, si no estoy mal. sí, Y yo creo que hicimos un congreso que nunca nos imaginamos que íbamos a hacer. sí,
Y fue exacto. muy bacano porque ahí digamos que inició como esa parte de iniciativa. Luego me presentaste ya a IESEC más Sí, sí, formalmente. Eh, yo creo que ahí pues arrancó todo sí, y finalmente IESEC fue la plataforma que te permitió a vos, entre muchas otras cosas, pues poder llegar a Miami, ¿no? sí, Que también para mí eh, había sido en su momento o sea, digámoslo así, muy pocas personas en Colombia habían podido llegar a tener un intercambio en una compañía tan importante como DHL y pues en los Estados sí, Unidos. claro. Entonces, pues sí, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre esa experiencia. Sí, claro, totalmente. Fíjate que, bueno, sobre lo que comentabas del cómo nos conocimos, sí, yo me acuerdo que trabajamos en la oficina de planeación de la Universidad del Valle Ujú, y sí, empezamos a charlar y encontramos afinidad y yo te comenté sobre ese congreso y te comenté pues la diferencia que yo veía entre las universidades y qué oportunidades de mejora teníamos nosotros y que en lugar de ser agentes digamos, de críticas, fuéramos agentes de cambio, de ujú. tener propuestas y soñar en grande. Y recuerdo una anécdota con eso, y es que fuimos donde el director del programa, no sé si te acordás, No, fuimos no me donde el acuerdo. director del programa y le comentamos esta idea, y ese señor nos bajó de la nube. Nos dijo, no, muchachos, ustedes no tienen el presupuesto para hacer eso, piensen en algo más local, piensen en algo más, digamos, más básico. Ujú. Y yo me acuerdo que salimos de esa oficina y yo te dije, compa, no contemos con este señor, olvidemos eso y sigamos con nuestro proyecto. Y es eh, tanto lo que el universo conspiró con nosotros que vino una persona desde Finlandia para nuestro congreso sin nosotros invertir un peso en que esa persona viniera. ¿Sí me hago Ujú. entender? Recuerdo Sí. también cosas interesantes como que intentamos por muchos medios y durante mucho tiempo contactar a la presidenta de Baterías Mac Ah, sí, sí, para sí. que asistiera y a pesar de que no pudo asistir, yo consideré una victoria el hecho de que ella nos haya llamado a preguntarnos por el evento. ¿Sí me hago entender? Porque demostró que definitivamente uno puede llegar a contactar a cualquier persona en el mundo si se lo propone. ¿Sí me hago entender? Así es. Eh, y sí, ese fue como el comienzo. Cuando uno tiene esos pequeños logros, uno se va volviendo como más ambicioso. Luego, eh, pues en esta organización, IESEC, me di cuenta pues que habían personas que habían viajado, que hablaban otros idiomas, y yo dije, pues yo quiero ser como ellos, o mejor, me gusta mucho eso. Y me propuse eh, ir a un intercambio. Yo me acuerdo que no tenía ni dinero, yo me fui con lo del pasaje. Me acuerdo que un amigo me estaba debiendo una plata y no me la pagó, y incluso así yo me fui y todo. Yo dije, si tengo que comer arroz con huevo y dormir en un parque, me voy a ir. Y verdad, resultó todo, me fui para allá con toda la actitud de ir a aprovechar el viaje como tal, ayudar, a participar, a aprender. Ese fue tu Y primer viaje que hiciste con AESEC, que fue a Brasil, ¿no? a Brasil, sí. Y fíjate que tenía tanta hambre por ir allá, tantas buenas intenciones, que el universo conspiró a mi favor de una manera increíble. Como te dije, pues yo iba con el presupuesto muy ajustado y resulté viviendo en una casa pues donde me daban todos los privilegios. Tenía mi habitación, tenía empleada, una señora del servicio, me daban las comidas, me sacaban a pasear. Entonces yo dije, wow, increíble pues cómo todo se va dando cuando uno de verdad tiene un deseo grande de hacer las cosas. Y como siempre, lograba una cosa y quería más. Eh, Recuerdo que dije, bueno, ahorita quiero hacer una pasantía, y yo ya estaba trabajando aquí en Colombia y empecé a aplicar. Y yo recuerdo que en IESEG había un paradigma, un mito que decía, no apliquen a Estados Unidos porque eso allá nadie queda. Apliquen Ujú. a Brasil, a México, a Rusia, a India, pero decían a Estados Unidos no apliquen.
Y yo apliqué y fue la única opción que tuve. O sea, no me llamaron de ninguna otra empresa y yo me presenté con mucho miedo. Yo me presenté con miedo, pues dije, uy, Estados Unidos, ese salario, esa ciudad, esa empresa, tremendo. O sea, de haber muy buenos perfiles aplicando de todo el mundo. Y sí, eso era realidad, había muy buenos perfiles de todo el mundo aplicando. Sin embargo, pues yo dije, pues vamos con toda y que sea lo que Dios quiera. Y apliqué, como siempre, yo hablando, digamos, con, con todos mis argumentos, sobre todo lo que había hecho pues en IESEC, y las cosas se dieron y al final pues, me aceptaron. Y pues la verdad la experiencia fue extraordinaria, como les dije, fue más que lo que yo había soñado. Esos 2 años que estuve allá logré muchos sueños que los tenía a muy largo plazo, como por ejemplo ir a un mundial, ir a Tomorrowland, poder ir a la playa cualquier día, conciertos, bueno, aparte de eso, y lo profesional también, trabajar en una oficina regional para toda América, trabajar, digamos, cerca o en contacto con los líderes de la empresa para toda la región. Fue una experiencia muy bonita conocer personas de otros países, convivir con ellos, eh, aprender a vivir solo, que también es importante. Entonces, y los amigos que quedan al final. Entonces, una experiencia totalmente valiosa para mí. Bacanísimo, bacanísimo. Y Andrés, siguiente pregunta. En los últimos 5 años, ¿cuál crees vos que ha sido, digamos así, un pensamiento o un hábito que te ha mejorado tu vida sustancialmente? Fíjate que hay una frase que de pronto pienso que es muy trillada, muchas personas la conocen, que es de Henry Ford, Ujú. y es una frase que dice, si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿sí? Como les digo, esta frase puede ser muy conocida, muchos la considerarán trillada, pero pienso que es una de las frases más potentes que hay en el mundo y siempre la tengo presente en todo. Entonces es una frase pues que siempre la tengo allí. O sea, y tiene que ver con el, o sea, como con el optimismo, ¿no? O sea, Sí, si, exacto, totalmente. Si uno se mentaliza y cree que puede hacer algo, por más detractores que tenga, por más circunstancias en contra que tenga, pero si uno se mentaliza, lo puede lograr. Entonces, y asimismo, las personas que piensan que o que antes de empezar algo ya han fracasado, pues ya fracasaron totalmente. bien. Bueno, Andrés, ahora sí contanos un poquito sobre tus proyectos de emprendimiento. O sea, entonces, vos saliste de la universidad, has tenido la oportunidad de hacer intercambios, has tenido la oportunidad de trabajar en la empresa privada durante varios años ya, Ujú. seguís trabajando en la empresa, pero adicionalmente tenés proyectos de emprendimiento aparte, ¿no? Sí, exacto. Digamos que, bueno, siempre me he considerado una persona emprendedora en el sentido de que siempre estoy dispuesto y con actitud de crear algo nuevo, ya sea nuevos negocios o nuevos procesos o nuevas maneras de hacer las cosas. Para mí eso es un emprendedor. Y aparte pues de mi empleo, desde hace tiempo vengo trabajando en un proyecto, hace más o menos 2, 3 años, ¿sí? Que se relaciona mucho con algo que a mí me gusta, en lo que soy bueno y que aprendí y que descubrí precisamente en uno de los momentos más difíciles que les comenté hace un rato, que fue mi proyecto de grado. Creo que ahí aprendí muchísimo de esto, de Excel. Y pues precisamente el proyecto en que trabajo es en consultorías de Excel y todo empezó
muy espontáneo. Pues, como les comento, yo tenía unos conocimientos, digamos, sobresalientes sobre el tema y me empezaron a contactar para dar clases a estudiantes. Eh, y así dando clases, se fue regando la voz y cuando menos pensé, pues ya tenía varios estudiantes de varias universidades, incluso empresarios. Luego eso escaló a que ya me empezaron a contactar empresas grandes. eh, entonces ya yo dije, bueno, esto ya está dando dinero, esto ya está cogiendo fuerza. Decidí invertir, digamos, en logo, en marca, en página y seguir pues como estructurándolo como un negocio en mis tiempos libres. Y actualmente pues sigo con eso, actualmente representa un ingreso para mí. Mm, em, lo manejo pues, como les dije, en mis tiempos libres por herramientas virtuales, como conferencia, de videoconferencia, por correo. Digamos que no tengo el tiempo para estar presencialmente siempre, pero digamos que la virtualidad me ha ayudado bastante en esto. Y, y actualmente pues hago proyectos para empresas de diferentes sectores, el sector comercial, he hecho para el sector bebidas, bancario, para equipos deportivos, inmobiliarias, etcétera. Entonces, pues es una idea que tengo allí que pienso seguir con ella, y de pronto pues ver hasta dónde podemos llegar con eso. Sí. ¿Y cómo en qué momento te diste cuenta que esto podría ser una oportunidad de negocio? Es decir, si, pues primero, ¿cómo llegaste a desarrollar como esas habilidades, digámoslo así, excepcionales en Excel? ¿Por qué creemos que, separando el tema, por ejemplo, de la tesis, llegaste a tener un nivel avanzado en esto? Mira, yo creo que en esto no hay secreto. Y si uno escucha a una persona exitosa en cualquier campo, ya sea en el deporte, en el arte, en la industria, eh, te va a contar lo mismo. Y es que para tú lograr ser bueno en algo, necesitas dedicarle tiempo, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Digamos que yo le dedicaba mucho tiempo a, a resolver problemas con Excel, a investigar más allá de lo, digamos, de lo básico. Y así pues descubrí que tenía pues esa habilidad para desarrollar herramientas en Excel y por ahí dicen pues las personas exitosas, que si usted tiene alguna habilidad, ¿sí? Esa es la mejor manera de usted empezar su negocio, ¿sí? Si usted es bueno para algo, cobre por ello y cobre bastante. Dicen por allí algunas personas, pues, exitosas. Entonces, así fue, tal cual. Em, yo empecé, pues, dando clases. em, Me pagué cursos porque, pues, también eso es importante. Si uno no se está formando continuamente, pues, no va a crecer. Pagué cursos. Incluso tuve también un tutor en ese tema del análisis de datos y sigo todo tipo de páginas al respecto, me involucro con el mundo del análisis de datos y digamos que siempre estoy pensando en crear nuevas herramientas, en cómo resolver los problemas actuales con lo que yo hago. ¿Listo? Entonces, pues digamos Ujú. que esa fue la manera. Ya. Y pues, contanos, Andrés, ¿cómo haces para balancear tu tiempo? Pues ya que trabajas, ¿no? Porque Sí, trabajar y emprender no es nada fácil. ¿Qué consejo le darías a la gente en esos casos? bueno, ese es uno de los retos más grandes. Eso es uno de los retos más grandes y eso implica un sacrificio. Eso implica un sacrificio
porque digamos que el tiempo y el mundo laboral agotan tanto física como mentalmente. Entonces, digamos que personalmente tengo mis estrategias para evitar ese agotamiento y es que aparte pues de trabajar, trato de desconectarme un poco del trabajo haciendo actividades como baile, deporte, lectura, ¿sí? Entonces eso siento que me renueva, me, me sube mucho la energía y me impulsa pues para sacar el tiempo para las otras cosas. También pues aprender a distribuir y organizar mi tiempo, saber que hay actividades que no me aportan y saber decirles no, y establecer prioridades, pienso que es la mejor manera. Entonces, ese es como lo hago. Un secreto. Listo. Y por ejemplo, ¿vos qué consejo le darías, Andrea, a los emprendedores que tienen una idea o que ya arrancaron y que están de pronto como en ese mismo estado de pensando si por ejemplo, definir si no, mejor yo renuncio y me voy con mi idea o mejor estoy un rato aquí trabajando con la idea también al mismo tiempo? ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que están en esa situación? Bueno, ¿qué consejo les podría dar? Pues fíjate que yo pienso que no hay una receta o hay un instructivo hacia el éxito. Así como he conocido casos, por ejemplo, el de, ¿cómo es que se llama él? Robert Kiyosaki, que él cuenta que él trabajaba en una empresa y paralelamente tenía un negocio y cuando su empresa alcanzó los ingresos o le dio la utilidad que le daba su empleo, él renunció. ¿Sí? Eso Ujú. es un caso. Así como también he escuchado personas que dicen que si no hubieran renunciado a su trabajo y se hubieran metido de cabezas al emprendimiento, no hubiesen sido exitosos. ¿Sí? Entonces, pienso que no hay una receta para el éxito o una instrucción, un paso a paso para alcanzar el éxito en algo. Simplemente como usted crea que va a lograrlo, eh, si está convencido y lo hace, se lo propone, tiene un plan de trabajo, lo cumple, trabaja con sacrificio, con disciplina, lo va a lograr, ya sea que lo lleve paralelo a su empleo o que renuncie y se meta de cabezas pues a su emprendimiento. Para mí, eh, digamos, no hay ciencia con eso, sino lo que cualquier persona exitosa podría decir es que lo que usted cree, lo crea. Ujú. Como usted crea que lo va a hacer, si está convencido, trabaja fuerte, tiene un plan, lo va a lograr. Eso es importante es estar convencido de que lo va a hacer. E incluso recuerdo respecto a este tema, Santiago, cuando una vez me llamaste a Estados Unidos, Ujú. y así casi que eh, sin mediar otro tema ni nada, me dijiste, compa, yo me quiero ir para Estados Unidos, quiero trabajar en DHL. Recuerdo eso. Y yo lo primero que te dije es, compa, lo primero que haga es imagíneselo. Siéntase que ya está acá, visualícelo. Y finalmente, pues, llegaste también allá. Y pienso que Ujú. eso aplica con todo en la vida. Usted visualice cómo quiere que sean las cosas y trabaje por eso y así va a ocurrir. Sí, total, totalmente de acuerdo. Mira que yo creo mucho en eso. O sea, vos no te puedes convertir en algo que no has visualizado con anticipación, ¿sí? O sea, Exacto. de alguna manera, o sea, tu cerebro y tu manera de pensar, o sea, el ser humano es
realmente fascinado por el futuro, ¿no? Sí. Y yo creo que hay como, como un misterio ahí sin resolver, que es cómo nosotros vamos lidiando con el futuro y cómo a través de lo que proyectamos, pues así mismo vamos evolucionando, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante y es un muy buen consejo, que es, eh, el primer paso por lo menos es visualizarse, ¿no? Visualizarse de alguna Sí, exacto. manera, pensar cómo sería y ya después viene lo otro que es, bueno, ¿qué voy a hacer para conseguirlo, no? Que es como lo que está en la mitad. Sí, Listo. totalmente de acuerdo. Andrés, hablando también pues de otros temas, por ejemplo, ¿has escuchado alguna, en estas épocas que se escucha de todo, ¿has escuchado de pronto algún mal consejo o alguna mala recomendación que se le da a las personas que vos creas? Sí, claro, muchísimas. Y eso pasa día a día, todo el tiempo. Para mí uno de los peores consejos que se le puede dar a alguien es, eso no se puede. Mm, ¿Sí? Pues como nos pasó, por ejemplo, a nosotros cuando intentamos hacer la conferencia, ser líder, y nuestro propio director de programa nos dijo, no, eso no se puede, piensen en algo más pequeño. Y resultamos haciendo algo que no habíamos imaginado. ujú, ¿No? Entonces pienso que eso es uno de los peores consejos que se le puede dar a alguien. No se puede. sí, total, total. Y hablando ahorita, estabas mencionando un poquito de cómo manejar tu tiempo para poder, por ejemplo, emprender y hacer otras cosas diferentes al trabajo. Sí. ¿En qué cosas te has vuelto mejor para decir que no? Por ejemplo, ¿o qué cosas has dejado de decir, de aceptar invitaciones o de pronto distracciones que antes tenías que ya dijiste, no, definitivamente no voy a volver Sí, a aceptar esto o hacer exacto. esto porque no vale la pena? Ujú. Pues fíjate que yo he descubierto que a mí trasnochar me afecta mucho el sueño de la Los semana rendimientos. y todo lo que Ujú, quiero hacer en la semana. Entonces, hoy en día procuro no aceptar invitaciones en donde implique trasnochar. Prefiero, digamos, cuidar mi sueño y, y, y no afectar pues los planes que tengo en la semana. Digamos que es algo personal porque de verdad que me afecta mucho. ujú. Em, Básicamente eso, por Bien, decirte algo. bien, bien, bien. Listo. Otra pregunta. Por ejemplo, cuando te sentís desenfocado o sentís que de pronto no estás yendo como en el camino correcto, ¿qué haces? ¿Qué tipo de, no sé, si meditas o buscas un Sí. amigo? eh, Ujú. ¿Qué haces como en esas épocas que yo creo que nos ha pasado a todos? A Por ejemplo, a todos. mí personalmente, y yo te he buscado hasta vos, ¿no? Yo, aquí Sí, pues total. que hay situaciones en donde uno dice, no, puta, no tengo ni idea qué hacer, necesito llamar a alguien o hacer algo porque está uno como perdido, ¿no? Sí, totalmente, eso nos pasa a todos y te cuento pues mi anécdota, donde descubrí mi estrategia para llevar esas situaciones. Y fue precisamente estando en Estados Unidos. Resulta que yo estaba en una tusa tremenda y yo los primeros días yo no tenía con quién desahogarme. O sea, Ujú, no tenía con quién, vivía solo, no conocía pues a mucha gente allá, no hablaba muy bien el idioma. ujú, Entonces, o sea, me tenía solo a mí. Entonces, eh, mi refugio fue los libros y ujú, los audiolibros. Entonces, en ese momento o empezaron a llegar a mí, el universo conspiró para que llegaran a mí ciertos libros como fueron los de Wayne Dyer, Tus zonas erróneas, Tus zonas mágicas, El poder de la intención. Esos mismos libros me fueron llevando a otros como El poder de la obra de Eckhart Tolle. Y fíjate que fue tanto el impacto de esos libros que cambiaron la visión de muchas cosas que yo tenía en la vida, me ayudaron a sanar, digamos,
muchas heridas que tenía en el momento, no solamente de la situación que estaba viviendo pues por la tusa, sino en muchos otros aspectos y descubrí que, que eso para mí era un energizante, ¿sí? De hecho, muchos de esos libros yo todavía los tengo y me los he leído o escuchado varias veces. Y de hecho, muchas veces cuando, por ejemplo, en el trabajo o digamos, visualizo que va a ser un día difícil, yo me levanto y mientras hago deporte o mientras me alisto para ir, escucho esos audios o me leo un fragmento de un libro y automáticamente cambia la visión que tengo del día que se me avecina. eh, me- Ujú. eh, la energía se me sube al máximo. Entonces, pienso pues que es algo que nos puede servir a todos, ¿sí? Aparte de eso, por ejemplo, también me pongo a hacer pues cosas que me, que me gustan como bailar, digamos, como Dicen un que vos sos una hábito. leyenda en el baile, ¿no? Ese es el mito En la que salsa, ¿no? En existe. la salsa. Ajá, sí, exacto. Suelo bailar solo, pongo la música que me gusta y hago pues de cuenta que estoy en el escenario y todo el mundo me está viendo y estoy con la pareja y empiezo a bailar solo y eso también me activa bastante. Digamos que son como dos estrategias que tengo. Bien. De hecho, y me acuerdo mucho, Andrés, porque cuando vos estabas viniendo allá a Estados Unidos, vos estabas haciendo una mini venta de garaje, ¿no? Bueno, realmente estabas regalando tus cosas que tenías allá, algunas Ah, cosas. sí, sí. Y yo me acuerdo mucho, aquí yo tengo el libro que se llama Ah, El excelente, poder de mantenerse enfocado, de Jack excelente. Canfield. Y yo me acuerdo mucho que vos tenías como varios libros ahí, ¿no? Entonces cada uno de todos los compañeros ahí estábamos mirando a ver qué nos llevábamos. Yo miré este libro y dije, este se ve como bueno. Y vos me dijiste, de todos esos libros que están ahí, el que vos estás llevando es el mejor de todos. Y yo creo que este libro es un libro brutal porque vos sabés, ¿no? Yo, pues, Buenísimo. tú este ya te lo leíste. Sí, Y yo creo lo mismo, yo creo que en esas situaciones que estaba hablando ahorita, cada quien tiene como su forma de lidiar con ellas y son muy particulares, ¿no? Digamos que cada quien como que tiene su propio tema, pero mira que yo creo que al final uno lo que busca es de alguna forma como buscar un poquito un consejo, ¿sí? exacto. Como una sabiduría un poquito mayor a la que uno tiene. ¿Sí? Y bien sea en un libro, Exacto. puede ser en un podcast, puede ser en YouTube, o puede ser buscar a un amigo, ¿cierto? Que vos considere, o puede ser a tus papás, a tu mamá, no sé. Eh, yo creo que al final es eso y yo también utilizo, por ejemplo, esa estrategia de buscar a alguien que me dé un consejo y que me ayude a, como a salir un poquito de la situación en la que estoy, pero bacano, bacano. Sí, Bueno, totalmente de y a acuerdo. propósito, también aquí está otro que me regalaste, que vos regalás buenos libros, ¿no? ¿Te acuerdas de este? Ah, Se buenísimo. Los llama cuatro The Four acuerdos. Agreements, sí, para mí es un libro larguísimo, larguísimo porque Sí. para mí al final digamos que el core pues están en los cuatro acuerdos como tal que son súper Sí. corticos y súper poderosos, ¿no? Y, ¿Y qué te iba a decir? Entonces, pues sí, aprovecho que estoy mostrando libros y le cuento a la audiencia, Andrés, y te lo recomiendo aquí. Muchas de las preguntas que estamos aquí hablando vienen ya lo comenté al principio, de un libro que se llama Tribe of Mentors, de Tim Ferriss. Extrajimos y adaptamos las preguntas de ahí, pues como para llevar la conversación. Otras que no estuvieron ahí, o bueno, las adaptamos. Entonces, pues por si alguien está interesado ahí, le recomendamos de una vez el libro. Y ya para ir cerrando, Andrés, me gustaría saber de los otros proyectos de emprendimiento que estás teniendo también, dónde te puede contactar la gente, si está interesado, por ejemplo, en ese tema de Excel, si necesita clases o si necesita un desarrollo para su empresa, ¿cómo te pueden contactar? Pues bueno, Santiago, pues te cuento de mis otros proyectos, digamos que ahorita estoy a portas o de iniciar un nuevo proyecto en el cual, digamos,
me estoy arriesgando totalmente porque vendí todo lo que tenía para invertir en ese proyecto. eh, y es como un proyecto familiar. eh, es un taller de mecánica. Entonces, pues vamos a ver pues qué pasa con eso. Igual siempre con la actitud positiva y dispuesto a darla toda. Y para los que estén interesados pues en temas de Excel, me pueden contactar en mi correo andres.arango20@hotmail.com o Ujú. en mi teléfono 301-697-6790. Y allí con mucho gusto Excelente, pues los atendemos. excelente, excelente. Igual también te pueden encontrar en LinkedIn. Como Y Andrés pues también a Arango, través de Almia, pues cualquier contacto también ahí te podemos hacer llegar. sí, Y para totalmente. cerrar, Andrés, contanos por qué decidiste vender todo, vender todas tus cosas y arrancar este otro proyecto. Bueno, eh, aquí vale la pena mencionar una frase que te mencioné ahorita y es que lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento, Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, pienso que si de verdad quiero lograr algo grande, eh, debo pues hacer sacrificios grandes y el desapego es uno de los principales sacrificios que tenemos nosotros, o bueno, retos que tenemos los seres humanos. Muchas veces nos apegamos a cosas materiales o personas o, o situaciones y decidí pues que mi sueño siempre ha sido ser empresario y si quiero lograrlo, pues debo estar dispuesto a todo, debo estar dispuesto a todo, sea lo que sea, independientemente del que irán, de que si voy a estar incómodo, de que si voy a tener que hacer sacrificios, entonces tomé la decisión y simplemente lo hice. Y adicionalmente, pues también te estás apoyando en tu familia, ¿no? O sea, Exacto, sí, exacto. También por ese lado, digamos que como siempre, como te dije desde el principio, mi actitud siempre es pensar en ayudar a los demás desinteresadamente y pues con esto estoy haciendo como dos, dos cosas que quiero. Una es ayudar y la otra es lograr un sueño que es ser empresario. Entonces, pienso que sea cual sea el resultado, ya para mí voy ganando porque lo estoy haciendo pues con toda la actitud desinteresada de ayudar. excelente, excelente. Listo, Andrés. Y la última pregunta ya para cerrar es, bueno, si Sí. vos tuvieras una cartelera gigante donde pudieras poner un mensaje, una frase, para que todo el mundo la viera, ¿cuál sería esa frase y por qué? Esa pregunta es difícil, pregunta de mis universo. Sí. Esa pregunta es difícil, pero tiene una respuesta muy sencilla y creo que ya la había mencionado y es esta. Si crees que puedes o crees que no puedes, estás en lo cierto, de Henry Ford. Para mí No, esa yo pregunta casi no sé. es vital. La persona que logre dominar su mente va a poder lograr dominar lo que quiera. Excelente, excelente. Bueno, Andrés, llegamos al final. Pues ante todo agradecerte por tu tiempo, como siempre, la buena disposición, por compartir estas experiencias, compartir tu conocimiento y pues te deseo todo lo mejor en tus futuros emprendimientos y ahí sabes que puedes contar con Almia para lo que necesites. Totalmente. Entonces, muchas gracias a vos, Santiago, por la invitación, por la disposición y como siempre, pues cuentan conmigo para lo que necesiten. De igual manera, yo los voy a estar contactando para mis proyectos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.